Rincón tropical, rincón de la... ¡Ay! Soy un canto negro de la madrugada, soy un canto negro, mi amor, de la madrugada. ¡Ay! De película. De película. Así de rapidez, es que a mí me encanta hacer animación aplicada a muchos formatos diferentes. Aquí podemos ver algo de animación en cuanto a, por ejemplo, montaje digital. Aquí nada se hizo en dibujo. Como podemos ver otras animaciones que son muy dibujadas, pero luego animadas en digital también, como nuestra clase, animación digital. Otras muy 2D, con algunas cosas en digital, otras totalmente 2D, como esto, es decir, dibujo tras dibujo. Solo para resumir rápido el storyboard, y es que vamos para Animatic, vamos para Armada Animatic. El storyboard es un comprensible de lo que va a pasar. Es importante en la etapa de preproducción, es donde estamos pensando las cosas. Ojo con estos elementos flechas que nos permiten mover, aquellos van marcando solo la escena. Este es un storyboard súper básico en donde uno entiende qué va a pasar, que el pescado grande, etcétera, Es un comprensible rápido. Aquí no importa el texto, porque solo de pronto es para una reunión entre el equipo de trabajo, etcétera. Luego ya se van complejizando, ya podemos empezar a poner con escalas de grises distintos valores de plano. Miren de nuevo la presencia de las flechas, que explican muchos movimientos, es decir, cuando tenemos un storyboard y es como escenas fijas, escenas quietas, lo que vamos a tratar es de animarlas, entre comillas. Ya esto es una preanimación o una indicación de animación cuando ponemos flechas. Muchas de estas flechas también son indicación de movimiento de cámara, pero en general las flechas me indican movimiento. Así que ya la utilización de flechas en un storyboard nos permite imaginar cómo van a moverse las cosas. La no presencia de flechas o indicaciones extras como textos pueden dejar mucho rango de confusión. Asimismo se empiezan a complejizar los storyboards, ya empezamos a ver unos formatos un poquito más cercanos a lo que es una pantalla, en este caso de cine, y una cinematografía un poco más detallada. Miren estos ángulos, que si primer plano, que si plano general, y una descripción un poquito más clara. Entonces ya uno ve esta imagen con este encuadre y uno lee esto y uno dice, bueno, ya sé hacia dónde voy. En cuanto a storyboard y en cuanto a acción, ¿qué es lo que va a pasar en la acción? Aquí tengo unos pequeños. Y aquí ya empiezan a entrar, cuando estamos hablando de unos guiones técnicos, una serie de cosas un poco más importantes para el animador, que ya lo vamos a mirar, como cantidad de cuadros, conteo, tantos cuadros, llevamos 17 cuadros, 35 cuadros, 70 dibujos, 70 cuadros. O sea, son storyboards un poco determinados para animar. Luego les pasaré estos documentos para que los puedan profundizar un poco más. Ya vemos un poco algunos más complejos en donde secuencia X, tal escenario, timing, cuántos llevamos, siempre aquí contando cuántos cuadros llevamos. Es otra manera de saber el tiempo que llevamos sin todavía montar en Animatic. Si aquí me dice, si tenemos 15 dibujos por segundo y aquí me dicen timing que tengo 2 segundos, ¿cuántos dibujos tengo? 30, efectivamente. Si tengo 2 segundos tendré 30 dibujos, son 2 segundos, y así puedo ya ir contando más o menos. Ese conteo de tiempo y de cantidad de dibujos a mí ya me sirve para saber el tiempo en los animatics o el cálculo ideal.
Y así nos vamos poniendo cada vez más, pero cada vez con ángulos mucho más cuidados, cada vez con dibujos mucho más elaborados. Si es necesario, si estoy haciendo una película, yo creo que es necesario un volapalo así rápido, no va a servir. Ya empiezo a hacer unos storyboards más detallados. Miren este movimiento de cámara tan bonito. Se va a ir a la derecha en un pequeño paneo y ahí nos va a revelar de media cara a la cara completa. Ya ahí me van contando cosas mucho más detalladas, mucho más específicas. Acción y diálogo. Aquí ya partimos por primera vez las dos cosas. Los anteriores solo nos contaban y describían la acción. Aquí ya tenemos un proyecto un poquito más complicado en donde entra el diálogo. Y ahí ya estamos viendo cómo se nos empieza a volver algo más narrativo, casi sintiendo la película, sintiendo el film, sintiendo casi sus duraciones, solo con seguir el storyboard. Entonces un buen storyboard ya me deja claro más o menos una duración y una escenificación cuadro por cuadro de qué es lo que va a pasar. Esto es un storyboard más como publicitario, más conocido de esa manera, donde normalmente ponen nombres de agencias o informaciones adicionales, pero como siempre aquí en la descripción. Entonces, luego los storyboards ya claramente se pueden ir complejizando. Por ejemplo, estos son storyboards para animación, de un storyboard cinematográfico para animación, con diferentes líneas, sabiendo que esto se va a mover de tal manera, que esto no necesita sino ser una silueta, que esto va a ser lo principal, es el punto visual, el foco, y como esto ya se nos vuelve casi pasando de un storyboard a un layout. Ya hablaremos del layout. El layout nos permite ver exactamente cómo deberíamos hacer los dibujos iniciales de los cuadros de animación. Aquí ya es un storyboard para animación donde vemos casi que este story no solo nos cuenta qué está pasando en la acción, sino que además nos da los extremos de animación, ya los cuadros por donde va a pasar el diseñador, el dibujante de esa animación, para ya empezar a animar como tal. Lo vemos acá, ya es un storyboard pensando en cómo se va a mover. Es bien diferente un storyboard como estos de animación, donde yo ya empiezo casi a narrar en el mismo cuadro 2 o 3 momentos de la animación, unas flechitas, porque yo ya sé que esta persona cuando va a dibujar lo tiene mucho más claro, ¿no? O vamos a trabajar sobre ejemplos siempre o lo más posible, ejemplos que sean cercanos a la realidad. Y es por su conectividad con otros elementos como mi teléfono y mi iPad. En el iPad voy dibujando, voy haciendo animaciones, lo conecto, paso muy rápido, casi que sin necesidad de USB ni nada, paso directo a tener los archivos en mi computador de alta gama, donde yo metiendo todo en una maleta, tengo una oficina de justamente alto nivel de respuesta y alta calidad en cuanto a velocidad del equipo y en cuanto a eso, justamente calidad de respuesta. Si un cliente me llama, no me importa en qué lugar del mundo, yo saco mi Wacom, la conecto a mi computador, pongo internet y casi que estoy listo para responder en cualquier lugar. Eso es muy importante, chicos, tener una Wacom a la mano va a ayudar mucho. Yo voy a molestar mucho con los shortcuts de teclado o los atajos de teclado para que la experiencia del animador sea... Estoy hablando de que para tener una buena respuesta como animador, nosotros tenemos que poder tener, como lo estoy haciendo aquí, After Effects, Photoshop, varias cosas a la vez trabajando y que estén en buena capacidad. Yo como animador les recomiendo que tengan equipos de una buena gama, de media a alta, para que puedan resolver muy rápidamente gráficos, muy rápidamente animaciones, montajes, etcétera, hasta exportaciones en alta calidad, en HD. Eso es lo que quiero decir. Una tablet, una Wacom, una Cintiq, son diferentes equipos que nos pueden ayudar para animar. De más en más es fácil y no se necesita tener un equipo súper caro. Con la IA nos estamos ayudando para muchas cosas, pero no quiere decir que todavía es tan fácil que lo podamos hacer todo desde el celular. Es lo que quiero decir. No necesitas computador ya, pero chicos son animadores, lo van a necesitar, o una tablet fuerte, contundente, poderosa, que les pueda ayudar a llevar a cabo procesos largos. La animación implica disciplina, implica mucho pulir habilidades como dibujo, color, conocimiento de composición, y tener ciertas plataformas, ciertas máquinas en las que podamos desarrollarlo, ¿ok? Entonces, el cliente me llegó con esto. Si yo pongo F en Photoshop, recuerden que yo pongo shortcuts, el F en Photoshop me pone en modo presentación. Ahí estoy en modo presentación, pero tengo las ventanas de acá. Si pongo Tab, me quita todas las ventanas. Entonces, F me hace pasar de visualizaciones rápidas, como con ventanas o sin ventanas. Tab me quita todas estas ventanitas de ayudante, me las quita Tab. Y F me cambia de fondo negro completo sin ventanas, fondo
con pestaña, aquí con las pestañas de cada proyecto que tenga, y si vuelvo a poner F, me deja en modo presentación. Esto me sirve mucho para mostrarle a clientes, para mostrarle a mis compañeros, e ir rápido. Con 2 deditos sobre el trackpad puedo hacer zoom in, y con 2 deditos desplazando el trackpad puedo movilizar. Bueno, ya se dieron cuenta que esto es un storyboard para televisión de 20 segundos. Bueno, ahí ya medio de qué se trata. Es una bebida energizante en donde ellos quieren, aquí ya en la descripción de la escena, de nuevo video y audio. Así juegues en el Real Madrid o en el torneo de barrio. El director primero que todo hace un rápido storyboard para que uno pueda entender de qué se trata, pero miren que esto es una cosa de una página, vamos de inicio a fin rápido, nos estamos saltando varias etapas, no importa. Este es el primer tipo de storyboard, o a veces se llama storyline, cuando es hecho solo en texto, como que le pasan a uno solo el texto, y de aquí uno empieza a trabajar. De aquí uno ya se reúne con el cliente y empieza a hacer algo un poquito más de lo que decía aquí, que vemos a Vinicius no sé qué y que vemos no sé qué. Vamos a algo un poquito más pensado, un poquito más hablado. Aquí no tiene texto, pero no importa. En donde nosotros, y los números quedaron mal parece, en donde nosotros vemos ese storyboard muy rápidamente bocetado, pero que evidencia claramente los tiros de plano, los tipos de plano, y qué es lo que vamos a ver en la medida que vamos escuchando qué. Nosotros hablamos con el director y vamos hablando sobre el audio y el video que pasaba, cómo quería ver la toma, qué tipo de movimientos quería ver. Y de aquí se genera, vuelvo a mis ventanas, vuelvo a mis ventanitas, esta la voy a cerrar, no la necesito. Por ejemplo, aquí tengo una página, yo monté todo esto, cuando uno hace animación uno tiene que hacer muchos storyboards, entonces yo siempre tengo formatos listos, donde tengo líneas y marcos en unas, y en otras tengo, por ejemplo, miren primero hice un boceto rápido, y de ahí yo voy puliendo. De ahí yo voy atando. Esto es lo que estaba yo atando con el director. Se encuentran con el director y dice, no, quiero plano medio, una cámara que vaya subiendo hasta encontrar su cara. Y uno va anotando. Esto es un storyboard a veces para uno que ya luego va puliendo. Es un storyboard mucho más cercano a lo que es la realidad del cliente, lo que él quiere ver. Y ya sobre esto, con los diferentes cuadros que esto implica, aquí hay 6 planos, pero aquí no está la historia completa, todavía faltan unos. Página 2. Hasta donde. Entonces aquí ya lo que les voy a mostrar es en la etapa en la que ustedes están. Ustedes están montando un esquema de audio sobre unos dibujos que ya tienen, ¿ok? Entonces, el objetivo de este primer animate que ustedes van a hacer, y hago una pausita rápida. Ustedes saben qué es un animatic. Es una animación hecho sí por el storyboard. Es un animatic. Es como el una animación storyboard animado con sonido. Voy a decir lo más importante de un animatic, y les voy a decir por qué se ha vuelto una pieza fundamental en la construcción de todas las animaciones. Todas. Prácticamente cualquier cosa que ustedes hagan va a pasar por un animatic, incluso las películas en imagen real o los comerciales en imagen real. Este animatic que les estoy mostrando fue filmado en imagen real. O sea que no es que el animatic es un concepto para las animaciones, no. Es un concepto en general para el video, para el mundo del video. O sea que una película donde es con imagen real, es decir, que no necesitan animación, también necesitan un animador, porque hay una etapa en la que esa película va a pasar por animatic, y ahí necesitan el animador, para que ese animador pueda montar este animatic, pueda describir rápido las imágenes desde el dibujo, así sea luego de Leonardo DiCaprio, el que sea que haga el rol, el papel. Lo que se planea del animatic es para hacer varias cosas fundamentales. Atento, no es un lujo. El animatic no es un lujo de la industria, que todo el mundo dice, pero ¿para qué eso si ya nos podemos ir directo a grabar? ¿Para qué eso si nos podemos ir directo a animar? Porque como tú decías, la segunda interpelación, efectivamente es para marcar tiempos. Y sí, con el storyboard podemos marcar tiempos, pero si eso fuera lo único que nos diera el animatic, casi que lo podemos hacer con el storyline, con los textos. Vamos poniendo el texto, lo vamos viendo, y lo que dure eso mientras uno lo lee, y ya, y hay tiempos tendría. Pero eso no quiere decir que sea lo ideal para la acción. 1. 2. El animatic funciona para ahorrar dinero. Esa es la principal razón por la que, más que un lujo, se volvió una obligación en casi todos los procesos donde hay video. ¿Y es por qué? Porque antes de llevar a Leonardo DiCaprio, Anthony Hopkins y todos estos a hacer 20 tomas, no, plano más abierto, no, plano más cerrado, no, córrame para acá, no, usted tiene que hacerse aquí,
porque eso vale mucho en buffets, en hoteles, en escenarios de rodaje, en que ellos alquilan todos sus lo que sea, a veces equipos, a veces cámaras. En un comercial de televisión es así, porque al menos digamos Paramount Pictures o quienes hacen películas tienen sus bodegas allá donde van a filmar, pero a veces el director de un comercial no tiene todo eso, entonces va y alquila la escenografía, la casa donde va a grabar, va a contratar a los actores. Si ellos se pueden hacer el rodaje en una tarde, se están ahorrando muchísimo dinero que pasar 3, 4 días con los actores, con la comida, con los equipos que hay que conectar, con el editor en línea, con el director grabando. Es mucho dinero, chicos. Si ustedes me pueden hacer ese rodaje en una tarde, yo voy y les pago el animatic. ¿Por qué? Porque justamente, si me están ahorrando 3 días de rodaje que me vale 50 millones de pesos y me hacen un animatic por 10, yo voy y meto el animatic y voy a mi rodaje con el actor sabiendo exactamente qué tiene que decir, en más o menos cuánto tiempo, en más o menos qué ángulo, y si bien hay unos pequeños cambios que se hacen a veces del storyboard al animatic a la pieza final, ya si el storyboard está muy claro desde el director, y si el animatic está muy claro desde tiempos, desde casting, desde locación, desde cosas que nos pueden ahorrar plata y tiempo, pues es por eso que se lleva a cabo. Entonces un animatic se volvió esencial, no se volvió, esto es algo que se hace 3 décadas, solo que ahorita es más popular, pero el animatic es eso, sí, como ustedes dicen, es una pieza animada que parte del storyboard, no necesariamente, a veces hacen algunos desarrollos un poco mejor, según el cliente. Yo hacía unos animatics para Colgate, que eran realmente animaciones terminadas, como casi animación ya contratada para hacer animación, solo que eran clientes tan pulidos que querían ver el animatic casi perfecta la animación. Efectivamente gastaron una plata ahí, pero iban a rodar muy nítido, el casting era muy cercano. Entonces el animatic es una pieza clave para saber en esta parte de preproducción qué es lo que sigue a continuación. Me parece muy importante que traten de manejar los programas en inglés, porque eso les va a permitir acercarse mucho más a cómo se manejan este tipo de elementos en un escenario internacional. Otra cosa, con los programas en inglés ustedes pueden aprender muchísimo, lo siento, muchísimo del lenguaje que se utiliza real en el medio. Entonces es importante que tratemos de mantener, yo digo, los programas en inglés para estar aprendiendo y poder intercambiar con un profesional de nuestra misma área en otro idioma. Ahí siempre es en inglés. Si ustedes están en un proyecto con alguien más de otro país, seguramente ustedes van a hablar de leyes y no de capas. Entonces yo lo considero importante, por tanto yo mantengo en inglés mi software, que me permite mucho como darme ese plus o ese esfuerzo de tratar de entender todo también en idioma anglosajón. Active cámara, cámara activa, frente, izquierda, arriba, atrás, derecha, bottom es como desde abajo, pues. Entonces ahí con eso uno va ejercitando, y no solo eso, sino que si un profesional, un animador le dice, ahora pues pon bottom view, y queda uno loco si uno no lo entiende. Entonces es importante, simplemente lo que tenemos acá son las imágenes del storyboard diciendo pues que si tienes sed es hora de rehidratarte, no sé qué pedía no sé qué active, que te permite no sé qué sin azúcar y sacarosa. Digamos que eso es lo que cuenta en general. Y acá tenemos un animático un poco más evolucionado de lo mismo, o sea, como les digo, de esos dibujos que van evolucionando, el animatic puede llegar a ser casi una animación. Este es un animatic intermedio, donde es ya animación, donde sí interviene el animador, pero acercándonos a todavía muchas mejores acciones en cuanto a tiempos, y todavía sobre la edición del audio. Así juegues en el Real Madrid o en el torneo del barrio. Cuando la sed aparece, ya estás deshidratado y tu rendimiento puede verse afectado. Pedialyte Active está científicamente diseñado para rehidratarte de forma rápida y efectiva, para que tu única sed sea la de ganar. Pedialyte Active te rehidrata rápido, efectivo y sin azúcar sacarosa. ¿Qué es importante aquí? Normalmente cuando uno crea ese animatic desde el storyboard, lo que está haciendo es tener en cuenta, un sonido ambiental. Si estoy en un parque, pues tengo un sonido ambiental de pájaros, de un poquito de vacío, de carros al fondo, de gente hablando. Si estoy en un café, voy a escuchar copas. Lo importante en el sonido es que tengan en cuenta un sonido ambiental según dónde estén, un sonido incidental. Entonces el señor
llegó y suenan los pasos, suena la hoja que cogió. Entonces hay sonidos incidentales que hay que hacer una lista, decir zapatos que camina, hoja que coge, no sé, silbido. Y sonidos ambientales que, como les digo, tiene que ver más con una descripción de la escena. Luego tendríamos la parte de diálogo, que ya cuando los personajes están hablando entre sí, en qué momento va, en qué momento no va, pues podemos grabar nosotros mismos haciendo las voces de los personajes. Lo importante es acercárselo más. Entonces, si uno puede hacer el tono de sí, señor, ¿cómo está? Traten de hacer el tono, sí, porque son ustedes mismos los que están ahorita haciendo estas piezas. Es importante tratar de actuar un poquito. El animador tiene que actuar. A veces tiene que actuar en voces, a veces tiene que actuar en acciones, pero tiene que actuar para acercarse a la intención de las cosas. Entonces, actúen las voces y luego encima de todo eso vamos a tener una música, lo que es la musicalización. Con estas 4 variables vamos a poder construir mucho. No se preocupen que esto va a tener varias etapas. El animatic lo vamos a empezar a armar desde la próxima semana. Van a estar conmigo armándolo. Vamos a ver un poco más de After Effects y otros programas que nos puedan ayudar en eso, pero ahí vamos a estarlo trabajando. Por ahora lo importante es que se concentren en la parte del audio, en qué audios necesitan y en qué secuencia van a estar. Uy, no, este momento entonces es una música dramática, consigan la música dramática. Uy, no, este momento del final es chistosa, entonces consigan la música chistosa. Hagan la lista de los sonidos incidentales. Este es un animatic un poquito despiezado, en utilizamos las piezas para moverlas un poquito, para que yo con muy poco, acá se va viendo, con muy poco yo pueda animar desde los dibujos del storyboard. Acá hay una animación, este no es solo el storyboard, y acá hay un fondo coloreado, aunque el escenario no esté perfecto, ya se entiende en dónde estamos. Aquí estamos en barrio, y aquí se animó un poquito, con el mismo dibujo, es el mismo dibujo del storyboard, con un color básico. Miren el personaje de atrás tan feo, no importa cómo corre, lo que importa es que describe la escena. Este director se va a grabar directico. O sea, si ustedes son el director de este animatic, ustedes ya saben que el rango de error es muy poco. Por eso el animatic, súper importante en tiempos, súper importante en tema de casting, en tema de locaciones, en tema de tiros de cámara. Se decide desde el storyboard, pero el animatic es esa especie de prototipo. Podemos decir que el animatic es un prototipo en tiempos y en composición en cuanto a tiros de cámara y movimientos de cámara. Es un prototipo del comercial o de la pieza animada. Pero dispuesto a responder cualquier duda desde este momento. Si tienen preguntas, por favor, es el momento de formularlas. María Fernanda, cuéntanos que estás levantando la mano. Bueno, buenas noches. Yo tengo una pregunta. No sé cómo calcular el tiempo junto con los fotogramas o ilustraciones para que sepa yo realmente cuántos son los dibujos que debo de realizar. No se metan en camisas de 11 varas, háganlo suave, háganlo paso a paso. Y ténganse fe que esto también de todas formas necesita mucha motivación. Aquí estamos para ayudarlos y entregarles el camino corto.